Bueno, vamos a ver en este video algo acerca de la fuerza empuje. La fuerza empuje es siempre una fuerza vertical y hacia arriba que actúa cuando un objeto está colocado dentro de un fluido. Un fluido puede ser un líquido o un gaseoso. Generalmente trabajamos muchísimo con el tema de los líquidos y principalmente con el agua, pero la ley es general. Si tenemos, por ejemplo, un recipiente con agua y dentro de ese recipiente colocamos un objeto, bueno, ese objeto, además de la fuerza peso, que no la vamos a dibujar ahora, recibe la fuerza empuje. La fuerza empuje, como recién dije, es una fuerza vertical y hacia arriba. Para determinar la fuerza empuje hay que tener en cuenta el peso del líquido desalojado. El peso del líquido desalojado. ¿Qué significa eso? Significa que en este espacio que acá tenemos el líquido, antes de haber el objeto estaba el líquido, pero al colocar el objeto, el líquido fue desplazado para los costados. Bueno, el empuje tiene el mismo valor que el peso del líquido que haya sido desplazado. Es decir, que el empuje va a ser igual a la masa del líquido desplazado por el campo gravitatorio. Ahora, ¿cuánto es la masa de un líquido desalojado? Evidentemente es bastante difícil determinar cuánta masa yo voy a desplazar con un objeto en general, porque ¿cómo haría para tomar la masa de ese objeto, la masa de esa porción de líquido que estaba aquí? Existen algunos mecanismos para hacer esa determinación, pero por un tema de practicidad, lo que nos conviene para esta masa, para poder trabajar con ella, es recordar el concepto de densidad que habíamos visto en años anteriores, que era la masa dividido el volumen. Es decir, que la masa de un cuerpo, además de determinarla con la balanza, podríamos agarrar y multiplicar la densidad por el volumen. Quiero decir, por ejemplo, si yo pongo una piedra en agua, no voy a tomar la cantidad de agua que la piedra desplazó, sacarla en un balde, colocarla en una balanza y ver cuánta agua desplazó. Me conviene determinar el volumen de agua desalojado multiplicado por la densidad del agua, me va a dar la masa del agua. Es decir, que acá voy a poner el volumen del líquido desalojado por la densidad del líquido desalojado por el campo gravitatorio, ahí nos va a dar el valor del empuje. Este valor del empuje lo tenemos que comparar. Si nosotros lo comparamos con el peso del objeto, puede pasar. Por ejemplo, puede pasar que el empuje sea más pequeño que el peso. Si el empuje es más pequeño que el peso, la fuerza neta va a ser vertical para abajo, el objeto se va a ir acelerando hacia el fondo. Sería, por ejemplo, si yo coloco una piedra, digamos, una plomada, un pedazo de hierro, un pedazo de aluminio en agua, se va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso es mayor que el empuje. Si nosotros lo que hacemos, o lo que obtenemos es un empuje mayor que el peso, entonces el objeto se va a ir rumbo arriba, va a subir, va a acelerar hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros colocamos una botella de plástico cerrada, solamente con aire en el interior, esa botella solamente con aire va a tener una fuerza empuje mayor que la fuerza peso. Podemos tomar una botella, por ejemplo, de medio litro de Coca-Cola, vacía, colocarla en la balanza, obtendríamos el peso de la botellita. Bueno, si nosotros agarramos esa misma botella y le aplicamos la ecuación, el volumen por la masa, por la densidad del agua, por el campo gravitatorio, obtendríamos un empuje que va a ser, el empuje en ese caso va a ser mayor que la fuerza peso. Ahora en 2 minutos, en el próximo video, vamos a ver un pequeño ejemplo.